Estamos bien. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza al Señor, ¿no? Que su nombre sea por los siglos de los siglos Glorificado. magnificado, glorificado. Amén. Bueno, tomemos asiento. Los que pueden, nos vamos arrimando. Venga, pastor, siéntese aquí. Tome asiento ahí que le dejo este micrófono y abrimos el compartir. Me gustaría, antes de comenzar, que levante la mano quienes tienen alguna duda, alguna inquietud, que creemos y que creemos que el Señor a través de nuestro hermano nos va a quitar esa duda. ¿Quiénes tienen alguna pregunta? A ver, levanten la mano. Marcos tiene uno. ¿Quién más? El hermano Miguel. ¿Quién más? Marcos, Miguel. ¿Quién más? ¿Alguna hermana que tenga alguna pregunta? Miren, vamos a hacer así, vamos a hacerlo ordenado. Si usted no levanta la mano ahora, después no... No, bueno, no seamos tan malos. No. Pues por ahí durante lo que va exponiendo el hermano se le ocurre a alguien alguna pregunta, pero lo único que quiero es que no abra la boca sin levantar la mano. No quiero que esto se desordene. Amén. Quiero que esto sea ordenado. ¿Sí? Entonces va a levantar la mano, o ya la levantó el hermano Marco va a preguntar. Y, a ver. Bueno, Marcos. Pregúnteme. No, es una pregunta que yo ya hablé con él, pero me gustaría que esa pregunta la pueda hacer con un poco más general. Sobre el rol de los padres con los hijos, como se le preguntaba, tengo un hijo y va a crecer, y me gustaría que usted nos explique a todo, o toma lo que me puso a mí, cuál es el rol del padre con los hijos, sean hijos que no están creyendo, hijos que, cuál es el rol, cómo debería un padre orar. Bueno, una de las cosas que uno tiene que aprender es amar en el Señor, no en la carne, ni menos como enseña la psicología humana. El amor a los hijos es para salvación, no es para que lo pasen bien, es para salvación. Es decir, si yo crío hijos, esos hijos pueden llegar a ser todos profesionales y se pierden, he sido un mal padre. ¿Se entendió? Lo que el mundo dice exitoso, que todos mis hijos son profesionales. Si se pierden, he sido un mal padre. No he sabido criar a mis hijos. Los hijos son para Dios, no son para ser exitosos en el mundo. Pueden serlo, pero eso es secundario. Pueden serlo, pero si no son salvos, ¿qué tiene el hombre si no tiene la salvación? Nada. Es la pobreza más grande que hay, aunque diga dichosa su alma porque tiene todas las comodidades del mundo, pero vendrá el día del juicio. Amados, amadas, ese día va a llegar. Y en ese día, es más, les digo, muchos que creyeron que eran salvos van a quedar fuera. Es serio ese día. Es grande el día del Señor, grande y terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Si no estamos conscientes de eso, iba el Señor caminando por unos caminos a ciudades que visitó, y en la multitud alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y fuera comencéis a decir: Señor, ábrenos. Os digo que os dirá: no os conozco. Pero si en nuestras plazas enseñaste y comimos contigo, os digo que no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Toda esa gente creía que era salva. Podrán ver la parábola de las 10 vírgenes,
está hablando de los creyentes, pero 5 fueron insensatas y no guardaron consigo aceite. Vino el Señor y quedaron fuera, pero eran creyentes. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces el Señor enseña a criar hijos, volviendo al origen de la pregunta. Los hijos se crían para Dios. Eso es lo primero, lo fundamental. Los hijos son para Dios. Que en medio de toda esa enseñanza central tengan que aprender castellano, matemáticas, ciencia, todo lo que quieran. Pero la prioridad es Dios. A diferencia de lo que enseña el mundo, la prioridad es Dios. Porque si no, quiere decir que no somos testigos de que Dios es verdadero. Dios es real. El mundo enseña engaño por verdad. Nuestros hijos, usted los manda a la escuela y en la escuela les van a enseñar, por ejemplo, evolución. La evolución es un engaño. Es falsa. Si ustedes no tienen convicción de eso, entonces, yo no sé, no han creído en el Señor. No venimos del mono. No somos producto de una evolución. Somos creación de Dios. Pero la ciencia enseña eso, como si fuera verdad, algo que nunca el hombre ha podido probar que es cierto, por lo tanto no es ciencia. Ciencia es algo demostrable. Esto no ha sido nunca demostrable. Con todos los avances, la tecnología, con todo, nunca se ha podido demostrar que el hombre es producto de una evolución. Por lo tanto, no le den tanta importancia al estudio que enseña el mundo, porque lo verdadero está en Cristo. Ahora, disciplina, una palabra que también el mundo ha desechado, y por eso está la sociedad como está. Los niños necesitan disciplina. La disciplina es parte del amor. No es que no amo a mi hijo, ¿cómo lo voy a castigar si yo lo amo? No, si usted lo ama, disciplina. Porque de lo contrario usted está criando un delincuente. Alguien que cuando grande va a hacer lo que quiere. Madres que niños de 13, 14 años ya no los pueden sujetar. Porque no los disciplinaron cuando debieron. Que en el hogar debe haber solo una cabeza. De lo contrario, el hogar es una bestia. ¿Han visto algo que tenga 2 cabezas? O 3 cabezas, 4 cabezas. Pueden ver Apocalipsis, la bestia de 7 cabezas. El hogar debe tener solo una cabeza. La iglesia debe tener solo una cabeza. La cabeza del cuerpo de Jesucristo. La palabra del Señor enseña que Cristo es la cabeza de todo varón. Luego, todo varón debe estar sujeto a Jesucristo. El gobierno de la casa, de la familia, no puede estar dividido y que los hijos hagan la voluntad, que los padres hagan la voluntad de los hijos. En esto hay que tener mucha convicción, porque aquí juegan los sentimientos, y los sentimientos del corazón son engañosos. Nos mueven a mucho engaño. El amor no es un sentimiento, amados y amadas. El amor no es un sentimiento. Es un mandamiento que hay que obedecer. Mire, les voy a leer Hebreos capítulo 12 para que vean que el Dios de amor disciplina. Que a veces confundimos el amor con que el amor no castiga. El amor no, ¿cómo lo va a castigar? Si tiene amor. El amor disciplina. Dice aquí: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Lo azota. Yo soy hijo y sé lo que son los azotes del Señor.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Piensen, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Un hijo sin disciplina es un hijo rebelde, soberbio, no obedece, no sabe obedecer, porque no fue disciplinado. El amor disciplina, la falta de amor no disciplina. Concede que el niño haga lo que quiera y después cuando crezca va a seguir haciendo lo que quiera. Entonces, cuando uno va a una situación ya extrema, dice la ley del Señor, si un padre, una madre, tienen un hijo adulto ya, que es ladrón, que es borracho, que no obedece a los padres, después de una y otra amonestación, no obedece a los padres, llamará a los ancianos de la ciudad y dirá, este es mi hijo, es borracho, mala conducta, todo eso. Y verán los ancianos de la ciudad y ese hijo será apedreado hasta que muera. Tú, eso es para que los hijos teman y sepan que a los padres hay que obedecerles. Eso es algo que hoy día no se aprende. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si un hijo no obedece a los padres, a esa edad difícil de la adolescencia, que se vaya de la casa. Y aquí es donde vuelvo a los sentimientos humanos. Pero ¿cómo lo voy a echar? Ese hijo necesita aprender que en ninguna parte lo van a amar más que en su casa. Que pruebe afuera a ver cómo le va a ir. ¿Quién le va a tener su ropa limpia? ¿Quién le va a dar su comida? ¿Quién le va a dar protección? En todos lados, donde vaya, ligerito, a los 2 o 3 días le van a estar cobrando. A ver, yo no te puedo tener más días, hasta aquí nomás. Y va a volver arrepentido a su casa como un hijo pródigo. Si usted lee la parábola del hijo pródigo, el hijo que quiso irse, se fue de farra, gastó todo, el padre no hizo nada por ir a buscarlo. No hizo nada por, oh, pobrecito, como lo está pasando, nada, hasta que volvió arrepentido. El hijo que volvió es mejor que el que se fue. A veces necesitamos aprender cosas de la vida y los mismos padres son los que impiden que los hijos aprendan el valor que tiene el hogar por su sentimiento. Perdón, el que se fue es mejor que el que se quedó. El que se quedó es peor que el que se fue. No, estoy hablando del hijo que se fue. El mismo hijo. Cuando se fue y cuando volvió. El que volvió es mejor que el que se fue. Eso es el mismo. Ahora sí. El mismo. No estoy hablando del mayor. Porque aprendió una lección. A veces nosotros, les voy a poner otro ejemplo del mismo sentido. Si yo les preguntara, ¿quién es mejor? David, el rey David, antes de Betsabé o después de Betsabé. Es el mismo David. Después. Después. ¿Por qué? Porque antes de Betsabé ese pecado estaba en su corazón. Después de Betsabé está el Salmo 51. Lávame, Señor. Mi pecado está siempre delante de mí. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es necesario a veces caer muy hondo, porque cuando uno no ve su pecado, dice, ¿de qué me voy a arrepentir yo? Yo no tengo pecado. Y Dios tiene que permitir que uno caiga muy profundo para que se dé cuenta que es tan malo como el más perdido de la fuera. Así tiene que permitir que caiga para que se dé cuenta cuán malo es el hombre. Que es por su misericordia que estamos en Cristo. Amén. Entonces, la disciplina es parte del amor. Desde niño uno tiene que aprender a que el niño obedezca a la voz del padre, de la madre. Fíjese, un niño se está portando mal, basta con que el padre le diga, no lo hagas. Si el niño sigue, debe castigarlo. Entonces ese niño va a aprender que cuando el papá habla, tiene que obedecer, porque si no sabe lo que viene. ¿Qué pasa cuando el papá dice, no lo hagas? Y el niño lo sigue haciendo. Y el papá, no lo hagas.
Y el niño lo sigue haciendo y nunca castiga. Ese niño después fuera de la casa va a hacer pasar vergüenza a su padre. Y todos lo piensan, a lo mejor muchos no lo dicen, pero piensan, qué niño más malcriado. Por esa causa. Porque no se les enseña en casa. Y eso es lo que enseña la Escritura. Usted lea Proverbios, por ejemplo. Está lleno de castiga a tu hijo mientras haya esperanza. Castiga a tu hijo y librará su alma del Seol. El Seol es el sepulcro, donde van los perdidos. Dígalo para que libre su alma del Seol. Amén. Son mandamientos del Señor que a veces, como digo, el corazoncito, el sentimiento, decimos, no, pero ¿cómo puede ser? Amén. Contestaba Marquita. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? No, me gustaría, perdón, ¿no? Me gustaría saber en la práctica, ¿cómo se puede...? Porque yo, por ejemplo, tengo una hija que venía antes acá y dejó de venir. Y en la práctica, ¿qué sería lo más aconsejable como para poder guiarla en sí? Tiene 20 años ahora. Lo primero es que nuevamente podamos juzgar libremente en nuestro corazón si esa hija y cualquier hijo es genuinamente convertido al Señor o viene a la iglesia porque viene la familia, porque lo traían desde niño, en fin, muchas razones pueden haber, pero ¿es o no es convertido al Señor? Eso es lo primero que uno tiene que juzgar, porque de lo contrario, uno quisiera que nuestros hijos siempre fueran cristianos, pero nadie es cristiano por voluntad de varón. Hay que nacer de nuevo. Puede ser. Entonces, si ha nacido de nuevo, muchas gracias. La evidencia de nacer de nuevo. Cuando un niño nace, especialmente hermanas mujeres, cuando han tenido un hijo, ¿qué pasa después que nace el niño? Después que nace, sí, casi inmediatamente que nace. Nadie le enseña. Llora. Llora. ¿Y cómo se le quita el llanto? Cuando alguien no ha nacido de Dios, va a tener hambre de Dios. Si no tiene hambre de Dios, no ha nacido. Así de simple. El que se ha convertido al Señor tiene hambre de Dios. Y Pedro dice, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para ser nacidos. Pero aunque esté en el mundo, igual. Si nació, De nuevo, tiene hambre de Dios, igual. va a tener hambre de Dios. Si no ha nacido, por eso ama el mundo. Si le gusta el mundo, lo más probable es que no haya nacido. Lo que necesita a esa edad ya es consejería. Consejería. Ya no, a esa edad no se le asombra. Lo que necesita es consejería, hacerle ver los peligros, los riesgos. Todo ese tipo de cosas ya es. Mire, uno de los errores que cometen los padres casi, generalmente, yo he preguntado esto así a muchos padres. ¿Cuántos padres se sientan a conversar con sus hijos? No espere que los hijos busquen a los padres, son los padres los que tienen que buscar a sus hijos. ¿Qué instancias tienen para ustedes, por ejemplo, tomándose el mate? ¿Cuántas veces se han sentado a conversar con sus hijos? A conversar de cualquier cosa, cualquier tema. Y ahí empezar a hablar lo que es la vida, los peligros de la vida, por qué es tan importante delante de Dios. Por ejemplo, la santidad, la virginidad, todos esos valores que en el mundo son aborrecidos, pero en Cristo son de alto valor. ¿Por qué? Entonces, esa es la labor de los padres. Los padres tienen que conversar con sus hijos, hablarles, enriquecer la vida familiar, con mucha comunión, con cercanía, y eso se hace desde que van creciendo. Entonces yo me encontraba, hay un caso de un
varón que tiene una hija ya adolescente y le pregunté si hacía esto. Nunca he conversado con mi hija, no, él no tiene idea. No tiene idea qué siente ella, qué piensa, nada. Terrible, hermano. Una irresponsabilidad de padre. Padre no es solamente el que lleva dinero a la casa. Criar tiene que ver con enseñar, instruir. ¿Qué dice, por ejemplo? Fíjese, el principal mandamiento, el Shema de Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos al levantarte, al acostarte, al andar por el camino. En todo momento enseñarás a tus hijos. Entonces, si solamente Dios es para mí, y me importa mi salvación y mi familia, no, estamos faltando a lo que corresponde deber de padre. Amén. Amén. Pregunto porque viene al tema. ¿Cómo se debería comenzar a corregir si ya estamos en medio de esa situación? Decía, todo depende de la gravedad de la situación. Lo primero es consejería, aconsejar, hacer ver. Imagínense hoy día los peligros que hay, que a veces no se está muy consciente. Los peligros que... Una cosa siempre, el pecado es dañino, siempre, pero en este tiempo, con todos los peligros de las enfermedades venéreas, los peligros del SIDA, y los jóvenes hoy día tienen sexualidad libre, eso es en el mundo. Si nosotros no prevenimos a nuestros hijos que ese tipo de vida les puede destruir todo su futuro, ¿qué pasa cuando un joven adquiere SIDA? Todo su futuro se echó a perder, toda su vida. Y nosotros, si no decimos a nuestros hijos los peligros que encierra el libertinaje, entonces ¿cómo podemos amar a nuestros hijos y no decirles este riesgo está cayendo si quieres vivir una vida de libertinaje? Entonces está eso, y llega el momento en que uno tiene que tomar decisiones. Si en mi casa mando, supuestamente deben gobernar los padres, y los hijos quieren hacer lo que quieren, entonces hay que mostrarles la puerta y decirles que se vayan. ¿Quieres hacer tu voluntad? Bien, ahí está la puerta, vete. ¿Quieres volver a casa? Tienes que sujetarte a tus padres, porque aquí en la casa gobiernan los padres. Eso enseña el Señor. No pueden gobernar los hijos, gobiernan los padres. ¿Sí o no te parece? ¿No te parece? Amén. Amén. Hasta aquí creo que está claro, ¿no? No es muy distinto a lo que siempre compartimos. Por agregar un poco a lo que él decía al principio, siempre me acuerdo de lo que digo siempre, y no puedo dejar de decirlo porque me encanta. De ingenieros, médicos y arquitectos está lleno el infierno. Cristianos no hay ni uno. Todos están en la gloria. Miguel, tenías que... Creo que Pablo hace énfasis, ¿no?, en una de sus escrituras respecto al Evangelio, aclarando que no porque haya otro Evangelio, sino porque se predica diferente Evangelio y se tuerce la palabra de Dios. No es lo que está surgiendo hoy en el presente, en muchas congregaciones. Como usted sabrá muy bien, hay lugares que hacen énfasis en que si no sos bautizado en el nombre de Jesús, no sos del nombre, no sos parte de esa no sé cómo llamarlo, secta, o de ese grupo. Bueno, eso está muy vigente hoy por hoy en las congregaciones. Y
Me vino a la mente cuando usted hablaba respecto al nombre, ¿no? La importancia del nombre. Y justamente esa es una de las situaciones que se están viviendo en forma grupal en congregaciones, ¿no? Que hacen énfasis en eso, que si sos bautizado en el nombre de Jesús, acá por ejemplo, voy a citar la palabra, eso está en el libro de los, ellos se toman del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hay personas que se toman de este versículo, ellos mismos se tratan como entendidos en parte. Me cuesta mucho ser explícito. Ya los hermanos me conocen. La impresión no es marear. Ellos dicen, vos sos del nombre, sos del nombre de Jesús. Ellos se comunican así, o sea que si vos fuiste bautizado en el nombre de Jesús, sos del grupo, y si no, no sos. Pero perdón, ¿cuál es la pregunta específica? ¿Qué es lo que querés preguntar respecto de eso? Claro, si yo para pertenecer, o sea, ¿qué me hace? ¿Partícipe de una religión, el ser bautizado en el nombre de Jesús? ¿O cómo es? No me explico, ¿no? Bueno, lo que compartía esta mañana, primero hay que conocer que hay muchos bautismos. Se lo puede enumerar en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hay varios más, incluso el diluvio es un tipo de bautismo en que fue bautizada esa generación. Noé y su familia fueron salvos. El cruce del Mar Rojo es el bautismo del pueblo de Israel en agua, luego en la nube, fueron bautizados en el mar y en la nube. Así que bautismos hay muchos. El mismo Naamán fue bautizado cuando se sumergió 7 veces, etc. Pero en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista nos dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno detrás mío, que es más poderoso que yo, no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya el Señor Jesús habló del bautismo de fuego, habló del bautismo del Espíritu, pero está el máximo, el mayor de los bautismos, que es el bautismo en el Padre. Entonces, el asunto es entender que la palabra bautismo significa ser introducido en, puede ser en el Espíritu, puede ser en fuego, puede ser en el Hijo, puede ser en agua, que es literal. Ya. El problema de la iglesia en general es que la iglesia de todo, y esto es complejo quizás entender, de todo se hace doctrina. Doctrina. La palabra de Dios puede venir en doctrina, puede venir en ciencia, puede venir en revelación o en profecía. Y son distintos temas, distintas áreas de la palabra. Cuando se habla de los llamados solo Jesús, generalmente se llama Iglesia de Dios en el Desierto, algo así, el nombre oficial de la original. Ellos tienen una doctrina de Dios, de cómo es Dios. Su interpretación del versículo Mateo 28:19, que fue el versículo que analizamos esta mañana, es que ellos dicen así: id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacen esta pregunta: ¿cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Conclusión: Jesús. Entonces se les llama solo Jesús, porque el Padre es Jesús, el Hijo es Jesús, el Espíritu es Jesús. Solo Jesús. Es una pobre interpretación, porque no entienden el significado de esas palabras y todo eso. El Padre no se llama Jesús. Acabamos de ver el Verbo viniendo del Apocalipsis y no se llama Jesús, ¿verdad? Lo leímos. Se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, pero sabemos que es Jesús, ¿me entienden? Pero el nombre Jesús tiene que ver con su salvación. Pero el que creó todas las cosas en el principio es el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Me entienden?
Entonces el asunto es conocer a Dios. A Dios no se le conoce por tener una doctrina. Es decir, nosotros podemos tener la doctrina de la Trinidad y de repetir. Dios existe en 3 personas distintas y es uno. Y lo repetimos. La pregunta que yo hago: ¿cuántos lo han visto? No cuántos creen a la doctrina, sino cuántos han visto a Dios. Y de cierto, ninguno. Entonces nos conformamos con tener la doctrina y creemos que porque tenemos la doctrina conocemos a Dios. Y la palabra dice que los de limpio corazón verán a Dios. No aprenderán una doctrina, verán a Dios. ¿Lo quiere ver o quiere repetir algo que no ha visto? Pregunto. ¿Qué quieren? ¿Quieren ver a Dios o quieren solo repetir y conformarse con una doctrina? Ver a Dios. Entonces, hay un camino para ver a Dios. Ese camino es primero ser bautizado en Cristo. Significa eso que yo tengo que morir a mi carne. Entonces, mire, usted no necesita morir a la carne. Basta con que tenga doctrina si usted cree que conoce a Dios. ¿Para qué va a morir? Usted puede ir a un instituto teológico, salir graduado de teólogo y no conoce a Dios. Ese es el problema. Porque de todo hacemos doctrina. Estudie esto y eso es. Pero la revelación no es un estudio, la revelación es vivir una experiencia que Dios me abre el entendimiento para ver. Eso es revelación. Quitar un velo. Revelar es quitar un velo. Y entonces si no vivo la revelación, bueno, basta con que yo aprenda doctrinas de todo hay doctrina. Yo le digo, doctrina de la venida del Señor. ¿Quién es el anticristo? Apuntan, las librerías están llenas de teorías, 1, 2, 3, 10, 20, las que quieran. Algunos ya totalmente obsoletos. Es más, yo usaba un libro que decía que el falso profeta era Juan Pablo II y que Gorbachov era el anticristo. Y en su tiempo se vendió como, decimos ya, pan caliente. Porque pan caliente se vende mucho. Ese libro se vendió como pan caliente. A los cuantos hoy día está absolutamente obsoleto. ¿Quién habla de Gorbachov? ¿Quién habla de Juan Pablo II? Ya se murió. Entonces se meten en campos de la profecía, se hace doctrina, la gente lee, aprende y repite, pero no ha visto nada. Ese camino es engañoso, es falso. Este otro camino es más difícil porque hay que vivirlo. Si no es lavado mi corazón, no voy a ver a Dios, porque los de limpio corazón verán a Dios. Pero hay que vivirlo. Entonces, como decíamos en la mañana, el que no toma su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces, es fácil. No tomo la cruz y me voy a un instituto y aprendo todas las doctrinas y yo creo que sé. No he crecido un ápice en el Señor. Nada. Eso no da crecimiento. Entonces, tenemos palabra de revelación. Uno puede compartir una palabra de revelación. De todos los que están aquí, pudiera ser que solo a uno se le revele. Los demás solo oyeron una prédica. Pero ¿a quién le fue revelado? Dios soberanamente revela a quien Él quiere. La revelación es personal, la enseñanza es pareja para todos. Eso es doctrina. La doctrina tiene que ver con nuestra conducta. Siempre la conducta es doctrina, se enseña. A modo de ejemplo, porque tenemos que... Veamos primero de Timoteo capítulo 6. Para que nos quede bien claro qué es doctrina en la Biblia, no lo que dicen ciertos teólogos. Fíjese lo que dice doctrina. Esto es una hechura, tiene que ver con la transformación de nuestro corazón a la voluntad de Dios. Pudiera ser que la doctrina se entiende fácilmente, pero es difícil obedecerla. Amén. Porque la doctrina mata a la carne. A la carne no le gusta la doctrina. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 1. Todos los que tienen trabajo y tienen un jefe, un patrón,
un amo. Dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, esto es peor todavía, hoy día no hay esclavos. Ser esclavo es mucho peor que ser el más pobre de los obreros o empleados, el que gana menos. Ese es mucho mejor que un esclavo, porque un esclavo no tenía sueldo, no tenía derecho a nada, ni vacaciones, ni nada. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Cuántos hermanos, hermanas que trabajan pueden tener a sus jefes por dignos de todo honor? Díganme. Piensen en sus jefes. Piensen en sus jefes si tienen trabajo. Los aman, los respetan como dignos de todo honor, para honrarlos. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Es como decir, si uno tiene mala conducta en el trabajo, van a decir, ¿y eso te enseñan en la iglesia? ¿Ese es el Dios que te predican? Entonces, vean, la doctrina tiene que ver con mi conducta. Me enseña cómo conducirme como creyente. Cómo, si soy hijo de Dios, debo tener una conducta de hijo de Dios. ¿Qué más dice? Ya los que tienen amos creyentes, trabajan para un hermano. No los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Es más, dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y de vida acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahí tiene un ejemplo de lo que es doctrina. ¿Qué se enseña como doctrina? La conducta de un creyente. Eso es labor de un maestro. Un maestro se dedica a enseñar doctrina. Eso es, el maestro enseña. Entonces, la labor de un maestro es enseñar conducta. Veamos otro ejemplo. Siempre, a veces se usa este término: nosotros somos una iglesia de sana doctrina. ¿Han oído eso? Generalmente sana doctrina se le llama a la lista de creencias que publicamos. Nosotros creemos en la Trinidad, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en la salvación, en fin, una lista de donde usted tiene verdaderas doctrinas y tiene revelaciones, tiene otro tipo de, por ejemplo, palabras de ciencia, todo mezclado lo hacemos doctrina. No es así. ¿Qué es doctrina? Volvemos. Sana doctrina. Vean lo que es sana doctrina aquí en Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí está lo que es doctrina. Que los ancianos, los ancianos se refiere no a los viejitos como yo, sino a las personas maduras en la fe. Es decir, por ejemplo, Tito era joven, pero era anciano en el Señor. Timoteo era joven, pero era un anciano en el Señor. Entonces, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, nuevamente, mujeres, no necesariamente que tienen años, sino maduras en el Señor, tienen que tener un carácter como el que está escrito aquí. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Porque es joven, porque Tito era joven. Entonces, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo, que no sean respondones,
no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Eso es doctrina. Amén. Entonces cuando usted dice, oiga, esta es la doctrina del arrebatamiento, eso nunca ha sido doctrina. ¿Me entiende? Eso es profecía. Eso es algo que está en el futuro, es algo que va a ocurrir. Entonces eso no es una doctrina, eso no se enseña. ¿Me entiende? Eso es una palabra profética, no es para maestros, es para profetas. Es otro ministerio. Entonces, como no se conocen estas cosas, mezclamos todo junto y hacemos todo doctrina. Entonces muchas personas hablan de profecías sin ser testigos, sino que repiten lo que aprendieron en su iglesia, repiten lo que aprendieron en algún instituto, pero no son testigos. Y vino el Espíritu Santo para hacernos testigos, para hablar de lo que he visto, no de lo que me contaron. Entonces, hermanos, el crecimiento espiritual no es saber doctrinas porque leí un libro, porque fui para allá, para acá. No, es conocer a Jesucristo cada día más y ir creciendo en Él. Y Él va haciendo una obra en los creyentes, en el corazón. La revelación es vivir la experiencia en que las Escrituras comienzan a serme reveladas. Empezar a ver cosas que no se ven a simple vista, pero que están escritas, pero están ocultas y se van revelando en la medida que hay crecimiento espiritual. Entonces, nosotros, como no vivimos sin revelación, solamente repetimos lo que otro dice y nos hacemos ídolos. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto, yo soy de Pablo. Ah, pero nosotros somos de Pedro. Ah, no, nosotros somos de Apolos. Y empieza a identificarse con carne, con hombre, con ser humano. ¿Y cómo ven hoy día la iglesia? Identificada con hombres. No, que a mí me gusta MacArthur. No, que yo soy de este otro y de este otro. La verdad es que ninguno de ellos murió por ustedes. Solo Jesucristo, solo. Eso es lo que decimos en las 5 solas. Solo Jesucristo, solo Jesucristo. Pero no, pero vamos, no, solo Jesucristo y solo Escritura. Discúlpeme que una interrupción. Por favor, golpea al que tiene al lado, dígale despertate. Dígale, despertate. Golpea al que tiene al lado. Despertate. Gracias. Díganle de vuelta. Algunos están durmiendo, por favor. Despiérteselo si está perdiendo algo importante. ¿Sí? Haga así. Vamos. Hagan. Vamos. Ayuden. ¿Ven? Si no, los vamos a parar y correr un poco. Si vamos a la esquina corriendo y volvemos. Para que no se pierdan tesoro. Estamos hablando maravilla. Hermanos amados, nos queda claro lo que es doctrina con estos dos ejemplos: doctrina, conducta, nos enseña a conducir. Veamos lo que es revelación. Por ejemplo, en Efesios, esa es una carta que trata mucho de cosas reveladas. Dice aquí, en el capítulo 3, versículo 1 de Efesios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Los misterios se revelan, nos enseñan, se revelan. Pablo está hablando del misterio de Cristo. El misterio dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Entonces, el Señor Jesús, por ejemplo, si usted ve en Mateo capítulo 13, después de haber hablado de la parábola del sembrador, vinieron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas?
y les dice, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les he dado. Solo a los discípulos les he dado saber los misterios. Los misterios se revelan, es una revelación. Entonces, por ejemplo, tenemos, el matrimonio es un misterio. Nosotros vemos el matrimonio nomás, pero el matrimonio es un misterio. Dios es un misterio, porque a Dios nadie lo ha visto, por lo tanto es un misterio. Y dice, grande es el misterio de la piedad. Es un misterio, pero el misterio es revelado por el Espíritu. Entonces, ¿cómo conocer a Dios? Por revelación. Ese es el camino. Y entonces, como no se me revela, uno tiene que pensar en esto. Señor, lava mi corazón. Hay muchas cosas que el Señor tiene que sacar de nuestro corazón. No solo pecado, pero sin duda el pecado. Uno puede decir, pecado, sí, todo tipo de pecado. Grandes y chicos, todo tipo de pecado. Porque los de limpio corazón, verán antes. Tenemos tradiciones. Las tradiciones tuercen la palabra, invalidan la palabra. Por lo tanto, toda tradición debe salir. Y ahí, ¿para qué les digo? No quiero meterme en líos. Pero hay cosas que no tienen nada que ver con la edificación de la iglesia y que uno las trae en el corazón, que son tradiciones. El hermano Antonio tenía una pregunta. Sí. Yo tenía, en realidad tengo dos preguntas, no sé. Yo tenía el tema de la autoridad de los padres sobre los hijos, y le puedo poner una ilustración pequeña. Supongamos que yo tengo un hijo, se casó mi hijo y mi hijo decide irse a vivir a otro país o a otra provincia. Yo sigo teniendo autoridad, en qué medida, si es que la sigo teniendo. Ya sé que mi hijo va a ser siempre mi hijo, pero ¿cuándo termina mi autoridad, si es que termina sobre mi hijo? Si él decide con su esposa, por cuestiones económicas o lo que sea, irse a vivir a una provincia lejana o a otro país, yo puedo ejercer autoridad sobre ese hijo. En ese campo. Y la otra es, bueno, entonces esa es la que yo quería hacer. Y la otra es sobre las lenguas angélicas, espirituales. Bueno, la primera pregunta es, no, mi hijo ya está casado. Hay una autoridad que tiene que ver solamente con el respeto. No me debe ninguna Obediencia no, pero la consejería siempre es buena. Sí, pero obediencia no, porque ahí está. Agrego algo más a la pregunta. ¿Puede ejercer un ministerio una persona que tiene sus hijos en el mundo? sí, es que hay que considerar que dependiendo cuál es la causa, son hijos mayores ya que decidieron ellos su propia vida. Nadie se convierte por voluntad humana. Yo no puedo garantizar que mis hijos, porque son mis hijos, se van a convertir. No es poder mío. Yo tengo el deber de instruirlos, enseñarlos, pero llega un momento que adultos ya deciden solo, es su vida. Entonces, eso no puede limitar el testimonio de uno en cuanto a servir al Señor. Por ejemplo, si están en mi casa, deben hacer mi voluntad, lo que yo digo. Pero si ya no están en mi casa, no hay nada que hacer. Tenemos vidas que son pueblo de Dios, que tuvieron hijos impíos, partiendo por Adán, y ahí podemos seguir con una cantidad de ejemplos, el propio Abraham, con Ismael, David, que decir, en fin, estaba pensando en Samuel, los hijos de Samuel, un gran profeta de Dios, y sus hijos, ninguno siguió su camino, y así, muchos ejemplos.
La conversión de los hijos no depende de los padres, aunque sean muy bien criados, pudiera ser que no quieran seguir al Señor. ¿Y qué pasa entonces con los requisitos? No, si están bajo mi techo, bajo mi potestad, deben estar sujetos a mí, pero eso es bajo mi techo. Pero si yo tengo un hijo de 30 años, ya no debería estar bajo mi techo. Los adolescentes sí. Por eso les decía, si están bajo mi techo, deben hacer mi voluntad, y si no la hacen, entonces se van de la casa. Y no impiden el ministerio. Es que los ministerios los da el Señor. Entiéndase que nosotros no, la iglesia no da ministerios. Los ministerios los constituye el Señor. Lo que hace la iglesia es reconocer lo que el Señor ha dado al reconocer la gracia. Es decir, el Señor dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para edificar el cuerpo de Dios. Obviamente, si fueran lo mismo, no diría diferente, ¿no es cierto? No es lo mismo un apóstol que un profeta, el profeta no es lo mismo que un maestro, el maestro no es lo mismo que un evangelista. Son distintos oficios. Ahora, cuando uno tiene ese tipo de oficios, se ve el fruto y eso se reconoce. No es la iglesia lo que lo constituye, uno reconoce la gracia. En la carta a los Gálatas, usted puede leer que el apóstol Pablo no era conocido de los demás apóstoles en Jerusalén. Bien, ya tenía mucho trabajo entre los gentiles. Dice, pasados 14 años, vino a Jerusalén y se encontró con los apóstoles que eran considerados columnas, que son Pedro, Juan y Jacobo. Y conversó en privado con ellos y les expuso a ellos en privado el evangelio que él predicó. Y dice que ellos, reconociendo la gracia, le entendieron la diestra enseñanza con patrismo. Reconocieron el apostolado al oír la palabra. Entonces, no es cosa de que yo me ponga títulos. Yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy maestro. No, es la gracia que me reconoce. Uno no es porque me pongan un título. De alguna manera las credenciales las otorga la gracia. Obvio. El Señor constituye, los ministerios constituyen el Señor. Y son producto de ser discípulos. Y se ve. Obvio, queda en evidencia, porque se reconoce la gracia se ve. Ahora, por último, la palabra profética. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué es la palabra profética? Una antorcha que alumbra el lugar. Algo que no se ve ni la palabra profética, es como una antorcha que alumbra, nos hace ver lo que está oscuro. En este caso, por ejemplo, la venida del Señor, los juicios, todo lo que es Apocalipsis, algo venidero, la palabra profética es la que alumbra eso. Entonces, eso no es doctrina, eso es una palabra profética. Entonces, insisto, estas son cosas diferentes que no se deben mezclar, porque nosotros nos acostumbramos a hacer de todo doctrina. Todo esto que estoy diciendo es por causa de estas interpretaciones acerca de la deidad, que hablábamos de los solos Jesús. No, que porque dice que bautizaban en el nombre de Jesús y hacemos un dogma de eso. Pero eso no es revelación. De la misma manera, no se olviden una cosa. Hace 500 años comenzó la Reforma Protestante. Antes de la Reforma Protestante, todo lo que se conocía era la Iglesia Católica. Amén. La Iglesia Católica, con toda su tergiversación de la verdad, terminó bautizando bebés. En algún momento empezó el bautismo tan distorsionado que algunos dicen que se unió con trataron de unirlo con la circuncisión. Y entonces, desde que nacían lo hacían cristianos, porque no se fuera modo. Entonces, para que fuera cristiano lo bautizaban, pero bueno, nadie por el rito de eso conoce al Señor Jesucristo.
Es absurdo. Bueno, cuando viene la reforma, el bautismo que se practicaba era de bebés. Se bautizaban los bebés y de la Iglesia Católica se aprendió a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y si uno va más atrás, entonces va a las Escrituras, ¿cómo bautizaban los apóstoles en agua? Bueno, ya, en un río, pero ¿cuál era la frase que decían? En el nombre de Jesús. Y no era solo Jesús. No tenían esa doctrina, sino que entendían que el bautismo en agua es en el nombre de Jesús. Pero no es la frase lo importante. A mí me da lo mismo si la frase es en el nombre del Padre. Mire, la frase no es la que hace la obra. Yo soy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no me voy a bautizar de nuevo porque entienda que los apóstoles lo hacían en el nombre de Jesús. No es la frase. Es qué significa la frase. ¿Qué significa? ¿Por qué los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús? Y volvemos a entendimiento, no repetir por repetir. Entonces les digo, tanto Lutero, los primeros reformadores, Lutero, Calvino, siguieron bautizando bebés, porque las cosas se van revelando de a poco, no lo entendieron todo. Y cuando otro grupo descubrió el bautismo a los adultos, cuando se convertían al Señor, y que el bautismo era por inmersión, se les llamó los anabaptistas. Y los reformadores, nuevos, ya no era la Iglesia Católica, persiguieron a los anabaptistas porque bautizaban adultos y los mataron. Eso pasa siempre que la Iglesia descubre la verdad nueva del Señor, es perseguida por los que no la aceptan. Así ha pasado siempre. Vino el Mesías, ¿quiénes persiguieron a los cristianos? Los judíos. No el mundo, los judíos, los supuestos creyentes. Siempre los creyentes persiguen a los creyentes. Siempre es de eso. Entonces, lo que quiero decirles es que el bautismo en agua tipifica la obra que hace Jesucristo en nosotros. Es un símbolo de morir con Cristo y resucitar con Cristo. Por eso que es en el nombre de Jesús el bautismo en agua. Pero luego viene el bautismo en el Espíritu Santo, porque dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una obra totalmente diferente a la obra del Hijo. El bautismo en el Espíritu Santo produce en los creyentes poder de Dios. Poder de Dios. Para ser testigos. Y testigo es el que ve, no el que le contaron. Un testigo es aquel que ve las cosas de Dios. El Espíritu Santo ha venido justamente, la obra de la revelación tiene que ver con el Espíritu Santo. La revelación no viene por el Hijo, viene por el Espíritu Santo. Son obras diferentes. El tiempo no da para explicarlo todo en detalle, pero hermanos, es tan distinta la obra que hace Jesucristo. Jesucristo vino a ser discípulos. Un discípulo está enseñado por un maestro. Y lo que le enseña es doctrina, conducta. Eso es lo que hizo el Señor con sus discípulos. Luego vino el Espíritu Santo y dijo el Señor, hablando del Espíritu Santo, aparte de que me seréis testigos, dijo, Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿qué es glorificar? Mostrar a Jesús en gloria. Ellos hasta ese momento veían a Jesús un hombre, en carne, era un hombre. Y no podían entender más que eso, porque veían un hombre. Entonces el Señor no les podía decir cosas que ellos no las iban a recibir, porque veían un hombre. Les dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces hay una obra que hace el Espíritu de llevarme a toda la verdad, la cual, si yo veo a Jesús en carne, no puedo ir más allá. Entonces el Espíritu Santo vino a hacer una obra diferente a la que hace Jesucristo como el Hijo. Y ahí es crecimiento, porque el Espíritu Santo, primero, nos da poder de Dios
para conocer a Dios, que es espíritu. Vida espiritual. Por ejemplo, dones del espíritu, que son palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dones de sanidad, dones de milagros, fe que traslada montes, fe sobrenatural, nos da el don de lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Eso no tiene que ver con el Hijo. Jesucristo no bautizó a nadie en lengua. ¿Y la glosolaria, pastor? Bueno, la glosolaria es el don de lengua, hablar en lenguas. ¿Pero qué tipo de lengua es? Es que el hablar en lenguas es hablar idiomas que todos tienen significado, pero que uno no los entiende. Y entonces, 1 Corintios 13 nos habla de que pueden ser lenguas angélicas y lenguas humanas. Lo que pasa es que es un lenguaje espiritual y Dios sí lo entiende. El hombre no lo entiende. Entonces dice 1 Corintios 14 que el que habla en lenguas no habla a los hombres, porque nadie le entiende, le habla a Dios y Dios sí le entiende. Entonces son cosas que hace el Espíritu. Y de tal manera queda el testimonio de que no son palabras sin sentido, no es una cosa loca. Es que cuando ellos fueron bautizados el día de Pentecostés, entiéndase que eran todos galileos, no eran cultos, no eran personas que hablaban diferentes idiomas. Cayó el Espíritu Santo y por causa del Espíritu Santo comenzaron a hablar en diversas lenguas. Y todos esos judíos que estaban ahí, que habían venido a celebrar el día de Pentecostés, reconocieron que estaban hablando en sus lenguas en que ellos nacieron. Ellos habían nacido en otras naciones y habían venido y escuchaban y entendían lo que hablaban, para que testimonio de que lo que están hablando no es algo sin sentido, no son sonidos, ¿no? Con balbuceo, como dice MacArthur por ahí, que, disculpen, el nombre MacArthur me produce problemas. Gente que se mete en temas que no conoce. El Espíritu Santo da dones a los hombres. El Espíritu Santo no ha cambiado, no son balbuceos, es un idioma, lenguas que se entienden. Tanto que se entiende que también existe el don de la interpretación de lenguas. Entonces alguien puede estar hablando en lenguas, otro entiende lo que está hablando, no porque entiende el idioma, es porque el Espíritu Santo le da entendimiento y lo puede traducir. Y esa persona o toda la iglesia va a entender lo que se está diciendo en lengua porque otro lo tradujo o la misma persona lo puede traducir. Lo que hace el Espíritu Santo es introducirnos en algo sobrenatural. Pero se debe entender indefectiblemente. Si es el don de interpretación del Espíritu, sí, sin Se duda. debe entender. Por eso digo, la interpretación es otro don. Lo produce el Espíritu Santo. Y si no, que no hable. Si no, que no hable. Si no hay intérprete, si alguien está hablando en lenguas y no hay intérprete, dice que calle y hable para sí mismo y para Dios. Obviamente, el que habla en lenguas está hablando con Dios. ¿Ya? Entonces, claro, obviamente si nadie habla en lenguas, ¿cómo va a haber intérprete? Para que haya interpretación tiene que haber lengua primero. Pero entonces, que no, tampoco se habla. No, dice me impidáis. Tiene que hablar. Pero a veces el espíritu No, habla. Primero los dones se tienen que manifestar, porque si no se manifiestan no hay nada. Entonces, primero hay que hablar. Lo primero, el día de Pentecostés se produjo un desorden terrible. Eso, un desorden terrible. Primero porque los apóstoles ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Cayó el Espíritu Santo y no sabían lo que iba a pasar. Ya. Fue tal el desorden que se amontonaron los judíos que no eran creyentes, que habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés y pensaron que estaban ebrios algunos. Otros se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Los escuchaban hablar en lengua. Todos juntos, al mismo tiempo, todos hablando en lengua. Imagínense el griterío que eso atrajo a la gente. No eran angelicales, eran idiomas.
Eran idiomas. Bueno, en ese caso fueron idiomas terrenales, pero en 1 Corintios 13 nos dice que pueden haber lenguas angelicales. Entonces, ahí ocurrió algo que fue el bautismo en el Espíritu Santo por primera vez. Y todos hablaron, y dice, todos hablaron. Luego ocurrió en Samaria, aunque ahí no hay una descripción en detalle, pero dice que Simón, el mago, vio algo que le llamó tanto la atención que ofreció dinero para ver si le daban ese poder. Tiene que haber algo que lo atrajo, ¿no es cierto? Bueno, pero como no hay más detalle, no vamos a profundizar en él. Luego tenemos la casa de Cornelio. Este es un centurión romano, son gentiles. Tampoco eran creyentes, no conocían la escritura, pues eran gentiles. Llega Pedro enviado por el Señor allá a esa casa, está predicando y sin que haya terminado la prédica cayó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas nuevamente, según el Espíritu les daba. Hablaron todo en lenguas, entonces estaban todos hablando al mismo tiempo, desorden de nuevo. Entonces así se manifestaba el bautismo, era la primera vez que entraban en el Espíritu. Tercer ejemplo, en la Escritura tenemos en Hechos 19, donde el apóstol Pablo llegó a Éfeso, donde nace después la iglesia de Éfeso. Llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos que habían sido discipulados por Apolos. Y Apolos era un judío, dice que era poderoso en las Escrituras, elocuente, fervoroso y poderoso en las Escrituras, así que tenía mucho conocimiento, pero no conocía al Señor Jesucristo. Había sido instruido, dice, en el camino del Señor, pero conocía solo hasta el bautismo de Juan. Y entonces dice que cuando le oyeron Priscila y Aquila, que era un matrimonio de creyentes, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Y de ahí fue a Corinto, y dice que en Corinto fue de gran provecho a todos los que le oyeron en la iglesia de Corinto. Pero de ahí llegó Pablo a Éfeso y hay otros discípulos y les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa en algunas iglesias en este tiempo? Ni siquiera han oído que hay Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces les dice, ¿y en qué pues fuisteis bautizados? Eso a mí me suena una pregunta como alarma. ¿Cómo son creyentes y no saben del Espíritu Santo? Entonces le dicen ellos en el bautismo de Juan. Bautismo. Bueno, bautismo de Juan. Juan el Bautista. Entonces Pablo dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después, esto es en Jesús el Cristo. Al oír esto, fueron todos bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Se entiende que no? Y luego Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran recién convertidos, recién convertidos. Entonces, cuando eso ocurre, empieza el cómo ordenamos ahora la iglesia. Porque decimos entonces, pero si todos hablan en lengua, nadie se entiende nada, no hay edificación, entonces hay que ordenar. Y ahí está 1 Corintios 14, que ordena el uso de los dones espirituales. ¿Cómo se deben usar para que la iglesia sea edificada? Entonces dice, se hablan en lengua, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, no es que se calle, sino que baje el volumen y siga hablando en su comunión con Dios y en silencio, sin interrumpir. Pero si hay intérprete, interprete para que toda la iglesia reciba edificación. Claro. Y sobre todo, que se busque alcanzar la profecía, que tiene tres características de profecía. En este caso, el don de profecía en el culto. Para edificación, exhortación y consolación. Es decir, por profecía no se hacen matrimonios. Este es uno de los daños grandísimos que se le ha hecho a la iglesia.
El Señor dice que tal hermano se tiene que casar con tal hermana. Falso, falso, el Señor no dice eso. Y otras cosas como reprender a la iglesia por profecía. Eso es labor pastoral, no es de profeta. Entonces hay cosas que hay que reconocer, hay que ordenarlas, porque el engaño se introduce cuando a falta de conocimiento cualquier cosa la recibimos porque no sabemos si es de Dios o no es de Dios. Entonces dejamos que todo ocurra y en el desorden se hace más daño que edificación. Entonces, la profecía es para edificación, exhortación y consolación. La exhortación es como repetir la enseñanza, estimulando a obedecer al Señor, a alcanzarlo. Es un estímulo. Obviamente, la enseñanza es doctrina, enseñar conducta. Y la edificación es añadir al conocimiento que ya hay algo nuevo, pero que esté en las Escrituras. No fuera de las Escrituras, sino en las Escrituras. Entonces, la obra del Espíritu Santo es edificar la iglesia en áreas que no tienen que ver con lo natural, sino con lo espiritual. Es sobrenatural. Nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso. Y cuando el Señor llena del Espíritu Santo a los creyentes, les está dando poder sobrenatural. Pero eso hay que saber usarlo, administrarlo y reconocer que es gracia. Si es gracia de Dios, cuidado con el que pretenda gloriarse con algo que no es suyo. Es el Señor. Entonces, nada, Dios se manifiesta. Entre más débil es uno, más se manifiesta el poder de Dios. Entre más me creo yo poderoso, Dios ni me toca. Nada. Amén. Ya dice, ¿dónde empezamos? ¿Podemos escuchar alguna pregunta más? Si no... Sí, yo quería es un Bueno. poco la explicación que dio. A mí me gusta mucho la explicación de que tiene que haber doctrina, ciencia, profecía y revelación. Yo antes lo hablaba con el pastor Darío también. O sea, no es todo doctrina, tiene que haber también revelación. Pablo habla mucho de la edificación de la profecía para el pueblo. ¿En qué medida usted cree que se debería dar esos 4 puntos que habla ahí en 1 Corintios? Que ya eran ciencia, doctrina, revelación y profecía. Veo que hoy es muy común que hay lugares que son muy de unción profética. Hay otros lugares que son muy de sana doctrina, otros lugares muy de revelación, y como que están siempre en los extremos, y como que uno ve un desequilibrio más que un equilibrio. ¿En qué medida usted cree que se debería dar dentro de una misma congregación? Lo que pasa, hermanos, que en una iglesia, podríamos decir, en la medida que vamos reconociendo la palabra del Señor, la iglesia es un cuerpo, y eso indica que nadie está completo. Lo que tenemos son porciones de Cristo. Entonces, no hay ningún hombre que pueda hacer la obra completa edificando la iglesia, porque nadie es apóstol, profeta, evangelista y pastor. El que es una cosa no es otra. Entonces nos necesitamos unos a otros. Si ustedes ven la iglesia, una de las iglesias que se reconoce como de mayor virtud en el libro de los Hechos es la iglesia de Antioquía. Y ustedes pueden leer, ojalá alguien lo pueda leer, capítulo 13, versículo 1 del libro de los Hechos. Y va a ver que en la iglesia de Antioquía habían 5 ministros y que podían vivir en comunión sin estarse peleando entre ellos. Hoy día, qué difícil es convivir 2, 3 líderes juntos. Piensen ustedes, la iglesia de Jerusalén eran 12 apóstoles y estaban juntos, en plena comunión, en armonía. Y aparte de eso estaban los ancianos, no solamente los 12 apóstoles. Pueden leer el libro de los Hechos, capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Se reunieron los apóstoles y los ancianos a discutir el problema de que
si los gentiles tenían que guardar la ley o no tenían que guardar la ley. Y estaban los ancianos y los apóstoles, y más encima llegó el apóstol Pablo con Bernabé a sumarse a todo ese concilio. Hoy día, si la iglesia no tiene un solo pastor, no es iglesia. Y la iglesia necesita reconocer que hay profetas y maestros. Por eso les pedí, lean Hechos 13:1. ¿Qué dice? Déjenme hacerle una pregunta ahora. ¿Cómo hacemos para tener más de un pastor en una congregación donde quizás ni siquiera el pastor alcanzó la madurez que necesita para ser pastor? ¿Cómo hacemos? Haciendo discípulos. Perfecto. ¿Y mientras tanto? Mientras no hay, no hay. Ese es el problema, que no podemos partir una iglesia repartiendo cargos si no hay hechura. Perfecto. Es decir, yo no puedo decir, mire hermano, aquí no hay maestros, pero no importa, nombremos los maestros. No Claro. No. O nombremos ancianos porque tiene muchas canas. Entonces, ¿qué dice el libro de los Hechos, capítulo 13? ¿Quién lo tiene? Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ya. ¿Cuántos eran? Cuenten. Eran 5. 5 ministros en una iglesia. ¿Y qué es lo que eran en cuanto a especialidad? Profetas y maestros. Así que a lo menos habían 2 profetas y 3 maestros. A lo menos, o al revés. Pero eran profetas y maestros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo se edifica la iglesia si no hay profetas y maestros? Bueno, el pastor tiene que hacer las dos. Tiene que entrar a cubrir por todas las áreas y si no ha sido capacitado en todas las áreas, entonces tiene que entrar a esta cosa en la que se cae. Bueno, voy a leer lo que dijo este otro y repito lo que otro dijo, pero yo no lo he visto, pero bueno, pero es que lo dijo tal persona y es importante, es conocido, está en YouTube. Con eso basta. Y empezamos a suplir necesidades de la iglesia con cosas que no sabemos si es así porque no las hemos visto. Repetimos solamente. Y ahí está el problema, uno de los problemas que tiene la iglesia contemporánea, es que si no hay discipulado no pueden haber ministerios porque los ministerios son producto del discipulado. Fíjense, un discípulo tiene un deber, si es buen discípulo, si es mal discípulo, obviamente no. Un discípulo tiene que terminar siendo maestro. Si no es maestro, quiere decir que fue un mal discípulo, no aprendió. Digamos, si usted manda a su hijo a la escuela y queda repitiendo, y al siguiente año vuelve a quedar repitiendo, ¿usted está contento con su hijo? ¿Y por qué Dios tendría que estar contento con nosotros si a veces llevamos 10 años en el Evangelio y todavía no somos maestros? Ahora les digo, lean Hebreos 5:11, pero leanlo, es importante. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Después de tanto tiempo, ¿qué debiéramos haber llegado a ser? Maestros. ¿Qué se espera de un discípulo? Que sea maestro. Es decir, si yo le estoy enseñando a un hermano toda la doctrina de Cristo y al cabo de 1 año, 2 años, 3 años, no aprende, es mal discípulo.
¿Cómo tiene que aprender? Pues si para eso es discípulo. Entonces, debiendo ser ya maestro, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y constantemente seguir dándole alimento de niño, porque no crece. El Señor Jesús dijo, ningún discípulo es mayor que su maestro, pero todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, si soy discípulo, tengo que tener un objetivo, hacia dónde voy. Tengo que llegar a aprender lo que se me enseña. Y si oigo sin intención, sin aprender, y pasa el tiempo y nunca aprendo, le dice, hermano, a ver, compártanos una palabra. No, es que no estoy preparado. Y después de 5 años, hermano, compártanos una palabra. No, es que no estoy. Bueno, entonces, ¿cuándo? Discípulo tiene que tener la idea, el concepto. Tengo que aprender. Eso es un discípulo. Tengo que aprender. Es un deber. Por eso la exhortación de Hebreos 5:11. Debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. Y te pregunto, cada uno sabrá cuánto tiempo lleva en el Señor. Si usted dice, yo llevo 5, 10 años en el Señor, debiera ser maestro. Debiera ser. Si no lo es, entonces o hay carencia de discipulado o se está escuchando mal. Tardos para mí. Pero uno tiene que aprender hasta ser maestro. Un maestro, discípulo, maestro. De maestro el Señor puede dar gracia o carga evangelística. Ustedes ven, Felipe, evangelista, doctor en las Escrituras. No es alguien que me dedico al evangelismo porque como no sé nada más, voy a predicar a Cristo. No. Evangelista, doctor en las Escrituras. O es maestro y el Señor le da gracia, le abre el entendimiento para entrar en el campo profético, profeta. Pero lo mínimo, maestro. Conducta. Todo creyente debe aprender conducta. Todo creyente debe aprender a conducirse y si lo aprende podrá enseñar a otro. Amén. Entonces la iglesia se edifica con los ministerios. Si hay carencia, entonces obviamente hay áreas donde vamos a flaquear. Si una iglesia solamente tiene, hablando de buen maestro o buenos maestros, esa iglesia en doctrina va a ser buena. Pero si no tiene en el campo profético o en la revelación, no tiene ministros que ministren esa área, va a flaquear en esa área. O si no tiene evangelismo, va a flaquear en el área evangelística. ¿Por qué? Porque el Señor dio especialidades. Y cada uno debe servir de acuerdo a la gracia que ha recibido. El problema es cuando nos metemos en cosas que el Señor no me mandó. Y no las voy a hacer bien porque el Señor no me capacitó para ello. Amén. Si ustedes ven primera de Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Según el don que ha recibido, no se meta en otras cosas. No se meta en lo que no ha recibido. Estoy diciendo, eso no lo dice, pero estoy diciendo la parte de cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sírvalo para nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia. Después hay otra realidad también, perdón. Hay otra realidad también que es la manera de descubrir cuáles son los dones a los cuales Dios me ha dado. Es cuestión de ponerme en práctica también, de poner la mano en el arado, si no tampoco puedo descubrir, ¿verdad? ¿Cuál es el don que puedo? Nuevamente, si uno está en una iglesia, todos podemos hablar y los que están oyendo van a reconocer dónde hay gracia de Dios. Entonces, por ejemplo, muchos hermanos pueden un día les toca, por decir, predicar, compartir una palabra. Y tenemos que aprender a escuchar a todos. Algunos no saben hacerlo, no tienen gracia, no la han recibido, no han aprendido y están dando sus primeros pasos y entonces, claro, hay que, bueno, con amor hay que oír a los hermanos.
si no le dan nunca oportunidad, ¿cómo va a aprender si esto es lo mismo que quién aprende a manejar si nunca le pasan un vehículo? Ahí tengo una pregunta para hacer. ¿Y qué pasa cuando gran parte de la congregación reconoce virtudes en un hermano y tú le invitas a predicar y el hermano se niega? Habría que conocer el hermano, las causas, por qué se niega. Puede ser tantas causas, por qué se niega, no lo sé. Pero, ¿algunas causas? Que se pueden ser tantas causas. ¿Por qué negarse si uno pudiera edificar la iglesia, hacer un aporte? A veces hay personas que tienen gracia del Señor y tienen ciertas vergüenzas, ciertas limitaciones que ellos mismos se sienten incompetentes y teniendo competencia. Pero por eso son tantas causas que pueden ser. Pero el resumen es ese, reconocer la gracia, dar lugar para que sean formados y cuando alguien tiene palabra, uno ve que tiene entendimiento, la iglesia reconoce eso. Y empieza a decir, no, cuando ese hermano comparte bien.